Pues damos gloria a Dios porque todo esto, hermano, a lo mejor ahorita, en este instante, podemos pensar y decir, bueno, eso está pasando en el área católica, amén, en la iglesia católica, y nosotros estamos acá, estamos en la iglesia de Dios, amén, y a lo mejor decimos, no nos debemos de preocupar porque eso está pasando allá, está pasando en las escuelas, está pasando en la economía, está pasando en el mundo a nuestro alrededor. Pero tristemente, hermano, todo esto que estamos viendo se ha empezado a infiltrar a nuestras iglesias, amén. Se ha empezado a infiltrar sin darnos cuenta que viene, ¿verdad?, de una forma, ¿verdad?, disfrazada. En las iglesias, hermanos, se viene dando de una forma que tal vez hay iglesias que ni siquiera se han dado cuenta que están al servicio del Vaticano, amén. Ahorita, hermanos, el tema que me corresponde, amén, es el G12. A muchos tal vez les suene familiar, lo hayan escuchado. A muchos, hermanos, tal vez nunca lo hayan escuchado, ¿sí? Este tema del G12, de este grupo de los 12, amén. Pero si vamos a... Por eso le decía a mi hermana Vivi que dejara sus hojas, amén. Porque este grupo de los G12, ella al final de los jesuitas, ¿verdad?, decía que había surgido el grupo del G12. Amén. Y ese grupo es el que se ha infiltrado dentro de nuestras iglesias, amén. Y podemos dar la gloria a Dios, amén, porque Dios ha abierto el entendimiento a nuestros pastores, amén. Ha dado sabiduría por medio del Espíritu Santo para que nos muestren, ¿verdad?, que realmente ese grupo, amén, tiene que estar fuera de nuestras congregaciones, amén, porque suena muy bonito a lo mejor el oír y decir, es que hay encuentros, es que hay algo que soñar, hay algo que visualizar, hay algo que buscar, amén, hay algo que romper en nuestra vida para que seamos liberados, y a lo mejor eso nos suena bonito porque nos lo dice alguien que se dice apóstol, que se dice profeta, pero realmente no está dentro de la escritura del Señor, amén. Yo les quiero preguntar, hermanos, para nosotros, ¿cuál es la palabra del Señor perfecta y que nos debemos de guiar? La Biblia. No podemos hablar algo fuera de Biblia. Amén. La Biblia de Génesis, Apocalipsis, el Señor, ¿verdad?, inspiró a los hombres, ¿verdad?, los hombres del Señor a poder escribirla. Ese canon ya se cerró. Ya no hay más que se pueda dar. Todavía falta que se pueda cumplir en este mundo. Hay muchas cosas que faltan, ¿verdad?, que se puedan cumplir, pero que está aceleradamente viniéndose para que se cumpla. Pero tenemos que estar apercibidos, amén. En la página 1, amén, del que sigue el G12, está un texto, hermanos, que lo vamos a leer todos juntos, amén. Para que se pongan tantito de pie, hermanas, vamos a leerlo todos juntos, amén. Dice la palabra de nuestro Dios: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1, 6, 8. Pueden tomar su lugar, hermanos. La palabra del Señor nos es dada a nosotros, pero a veces hay algo que viene a nuestro oído y nos inquieta, nos gusta y nos agrada. ¿Por qué? Porque a lo mejor en ese lugar la música está lo mejor, amén, y me está inquietando a mi oído. A lo mejor las prédicas, porque me dicen que va a predicar es el apóstol, es el profeta, y agrada a mi oído, porque al ponerle nombre, ¿verdad?, tal vez es agradable a nuestro oído. Pero aquí la palabra nos dice: te maravillas, pero has olvidado, has dejado en lo que has creído. Amén. Este movimiento, hermanos, del G12 ha venido a infiltrarse a través de una nueva visión. En la actualidad, ¿verdad?, hemos venido escuchando que viene un gran avivamiento, que se tiene que México avivar y la iglesia se tiene que restaurar, y en un gran avivamiento para que pueda venir el Señor.
Aparentemente, hermanos, a nosotros lo escuchamos y decimos, es hermoso y agradable pensar, Dios va a venir en un avivamiento y va a venir después por mí. Pero realmente es un error. Dice la Biblia que en los postreros días muchos apostatarán, negarán de la fe. Cuando sea ese tiempo es porque ya va a venir el Señor. No habla de gran avivamiento. Amén. El texto, hermanos, de 1 de Timoteo 4:1 dice, empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Amén. Doctrinas de demonios que tal vez me es agradable a mi oído, pero no está en la base de la palabra del Señor. Amén. El otro texto, hermanos, dice, y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. El enemigo así viene para que nos agrade, para que nos guste. Amén. Hoy los jóvenes son jalados a esos centros donde la música le es agradable a sus oídos. Y como saben que no pueden bailar música mundana, ¿qué dicen? Me voy al centro a danzar la música del Señor. Amén. Porque es agradable al oído y al cuerpo. Amén. Pero no podemos cambiar la gloria de Dios por doctrina de demonios. No podemos darle la espalda a nuestro Dios para seguir en pos de alguien que dice que tiene una nueva visión. Amén. Dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella con hacimiento de gracias. Mirad que ninguno se engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y según... Amén. Entonces, hermanos, este movimiento surge, ¿verdad? El G12 surge a través de una visión de un hombre, el cual se llama César Castellanos. A lo mejor a muchos ya lo han oído, a lo mejor muchos, a lo mejor en su casa tienen un libro de él. Amén. Tienen un libro en el cual dicen, es fabuloso escuchar la visión de este hombre. Pero está fuera de Biblia, está fuera de la palabra del Señor. Amén. El fundamento es el modelo de los 12 como forma de discipulado y la escalera del éxito. Aquí hablaba mi hermana Mimi de una pirámide en el dólar y hablábamos que es algo, ¿verdad?, que va haciendo en el catolicismo, de todos los lineamientos de todos los grupos que vienen saliendo. Entonces este hombre dice que es una escalera, una forma de pirámide que se tiene que llevar. Entonces, si vamos ya a lo que es la palabra de Dios, esto que estamos viendo en área católica se está infiltrando disfrazadamente en el área del pueblo de Dios. Amén. Dice, el fundamento es el modelo de los 12 como forma de discipulado y de la escalera del éxito. Empieza primeramente, tiene 4 pasos fundamentales, que son los preencuentros, los encuentros, los posencuentros y escuela de líderes y reencuentros, perdón. A veces, hermanos, no sé si alguien de aquí le hayan invitado, te voy a invitar a un encuentro. Va a haber bendición en ese encuentro. Va a haber palabra de Dios, va a haber unción de Dios y va a haber tantas cosas que te vas a maravillar. El enemigo viene, hermanos, disfrazado. Todos estos movimientos vienen, dan una palabra de la Biblia y vienen 10 mentiras. Dan Biblia para poder creer y decir que viene de parte de Dios, pero no. Amén. César Castellanos asegura, amén, escuchen lo que dice: hay que demoler el viejo edificio para poder tener el espacio para lo nuevo, con la visión del G12 como fundamento. Si hemos creído en Cristo y queremos entrar en ese movimiento, hay que tumbar lo que ya creímos, hay que hacer a un lado lo que ya hicimos y empezar para poder creer en ese movimiento.
Realmente así no dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es. Amén. Entonces estamos viendo que vamos siendo, con una porción que ellos den, vienen 10 mentiras que la gente que a veces decimos, es que yo creo porque lee la Biblia. A mí me ha tocado, hermanos, que dicen, es que lee, es que ora, es que ayuna. Pero realmente, hermanos, no se conoce la palabra de Dios. Dice la Biblia, ¿verdad?, que su pueblo pereció. ¿Por qué? ¿Y cómo vamos a adquirir el conocimiento? A veces no queremos leer, hermanas. Yo les pregunto algo en un paréntesis. El manual que se llevaron el año pasado, ¿sí lo leímos? ¿O llegamos y lo metimos ahí a nuestro escritorio, nuestro librero, y ahorita, ya voy a tener otro? Amén. Tenemos que esforzarnos, hermanos. Amén. Los fundadores de este movimiento, dice, son César Castellanos y Claudia Castellanos, un matrimonio. Amén. Les voy a leer la visión que él tuvo, tal cual viene en el libro de este hombre. Esto surge en Bogotá, Colombia. Amén. En esa iglesia donde él antes estaba, y él se sentía frustrado porque veía que su misión, su iglesia no crecía. Decía, no crece, ¿qué pasa? Y después Dios le da la visión a este hombre. Y escuche qué estaba haciendo este hombre y cómo Dios le dio la visión según él. Amén. Dice, en su libro Sueña y ganarás el mundo, dice este hombre, una noche de las vacaciones de 1983, no estaba orando, ¿verdad? Ni estaba ayunando, estaba de vacaciones. Estando en la costa atlántica colombiana, junto a mi familia, me mecía a la orilla del mar. ¿Estaba orando? No, ¿verdad? Cuando sentí la presencia de Dios y me dijo, yo soy el anciano de días, prepara tu corazón en la adoración porque te voy a usar. Puedo hablarles a las almas directamente, pero prefiero hacerlo a través de ti. Te he puesto como pastor. Sueña con una iglesia muy grande, porque los sueños son el lenguaje de mi espíritu. Porque la iglesia que tú pastorearás será tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar, que de multitud no podrás contar. Dios diciendo, puedo hablarles a las almas directamente, pero prefiero hacerlo a través de ti. Este hombre, a través de esa visión, de esa revelación, empieza a surgir este movimiento, hermanos. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, les dijo a la gente o a los discípulos, sueñen. La Biblia es clara con los sueños. En su otra hoja, página 3, la Biblia es clara en el sentido que Dios no tuvo necesidad de soñar ni de visualizar para ganar a las almas. Él daba la palabra tal cual era y no la hablaba bonito. Hay porciones que les habla, que les dice generación de víboras, ¿o no? ¿Y eso es bonito? ¿Estamos de acuerdo? No era agradable al oído. Ni les dijo a los discípulos, ven, te invito, a los pescadores, a Pedro, ven, te invito, quiero que sueñes y visualices. ¿Les dijo? No, ¿verdad, hermanas? Dice la palabra en Eclesiastés 5:7, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. ¿Realmente es real lo que este hombre dice? Quien no conoce de la palabra, acepta y lo recibe. Y dice, qué hermosa visión le dieron a este hombre. Pero si vamos a Biblia, estamos fuera de la palabra del Señor. Amén. Este hombre no solamente se compara al hombre con Dios, sino que además dice que debemos soñar y planificar nuestro futuro.
Cuando yo era soltera, hace mucho tiempo, hermanos, yo ya tengo 14 años, 15 años por la gracia de Dios casada, amén. Un joven cristiano me decía: tú para que tengas un novio tienes que visualizarlo. Incluso me prestó un libro. En ese tiempo yo no entendía, no sabía de lo que me estaba hablando, amén. Y me decía: tú le vas a pedir a Dios cómo lo quieres, de ojo verde, alto, flaco, gordo, güero, como lo quieras. Ya que tengas tu lista de las características de ese hombre, te vas a poner a orar diario, 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 lo vas a visualizar y Dios te va a responder. Yo, hermanos, Dios sabe que sin saber todo lo que está pasando ahorita, sin nada de eso, hermanos, yo decía: eso no es de Dios. No sabía por qué, no sabía por qué razón no tenía ni siquiera, si me decía, yo le decía: es que no, y me dice: es que entiéndelo. Yo no pude hablar con esa persona porque ni siquiera sabía cómo decirle, amén. Y pasa el tiempo y su hermana de esta persona me dice: visualiza a tu marido, visualiza a un hombre. Y yo decía: es lo mismo, pero no es Biblia. O sea, yo, aunque no tenía todo abierto el conocimiento a esto, hermanos, yo decía que no, en mi corazón había algo que decía: no puedo decirle a Dios quiero así, así, así. Ya llegando a este punto, hermanos, nos damos cuenta que realmente, hermanos, desde hace muchos años atrás ya venía, pero venía muy poquito, como que a gotitas, pero ahora, hermanas, realmente está infiltrado, amén. No podemos visualizar, no podemos imaginar, porque la Biblia es clara, eso es vanidad. El Señor nos dice: tú teme a Dios, es lo único, amén. Dice la palabra: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mi camino, dijo Jehová. Amén. Muchas veces, hermanos, este hombre a través de eso empezó a infiltrar, empezó a hablar, y dice que cuando él viene ese modelo a su iglesia, que no crecía, su iglesia dio un salto sorprendente. Después de ese número tan pequeño de miembros, empezó a ver uno tras otro y tras otro, a crecer, amén. ¿Por qué? Porque después de recibir esa visión profética y el espíritu de visión, ahorita viene aquí el nombre de la persona, hermanos. Cuando yo en ese tiempo no supe, después ya lo supe, de que cuando me decía ese joven: visualiza a tu marido, visualiza a tu pareja, era porque era el libro de uno que se llamaba Cuarta Dimensión, y este hombre es Paul Jo Cho. Ese hombre tiene en Corea su iglesia más grande que hay. ¿Por qué él lleva a eso? Si yo me jalo a jóvenes y les digo: Dios te va a dar tu pareja, ven y haz esto y haz esto, entonces los jóvenes, por eso está lleno, porque todos están: quiero esto, quiero el otro, quiero, como que Dios es nuestro mandadero, ¿no? De que quiero esto, quiero el otro. Pero Dios así no enseñó en la tierra, hermanos. Así no enseñó cuando Él anduvo. Y dice que lo que Él hacía, nosotros tenemos que seguir ese ejemplo que Él hacía aquí en la tierra. Amén. Cuando recibe esa visión profética y ese espíritu de visión, su iglesia crece y ya no es iglesia, ahora es Misión Carismática Internacional. Carismática, venimos a caer otra vez al catolicismo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué es el G12? Es el gobierno de los 12. Tiene que haber 12. Amén. La idea que trae este movimiento es que ellos tienen la llave para el evangelismo exitoso y efectivo. Amén. A través de la visión que le fue dada a César Castellanos. Amén. En relación a la numerología del 12, César Castellanos enseña que así fue como se multiplicó la iglesia primitiva. ¿Y fue así, hermanos? Jesús sí tomó 12 hombres para que trabajaran con él, pero de esos 12 había un ¿qué? Uno que lo iba a traicionar, que era el diablo, dice la hermana, amén. Entonces los 12 habían sido llamados, habían sido estado con él, pero uno le iba a traicionar.
Entonces echamos fuera esa teoría. Amén. En el libro de César Castellanos, en la página 4, escuchen lo que dice. Jesús ganó 12 hombres en los que reprodujo su carácter y quienes serían sus representantes en el mundo entero. Transmitió la visión a los 12 para que estos a su vez la transmitieran a otros 12 y de esta manera lograr la multiplicación. Esa es la profecía que tiene este hombre, pero la Biblia nos enseña que no. Él empezó a llamar, ¿sí? Y vamos a ver una sola porción en Hechos 2:41, es hasta el 47, yo se los compacté, hermanos, pero en su casa lo puede leer todo. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos a aquel día, ¿cómo? No dice 12, ¿verdad? Ni dijo, de esos 12 voy a sacar otros 12, no, como 3,000 personas, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser, no dice añadía 12, añadía otros 12, dice añadía los que habían de ser salvos. Amén. Muchos de los que habían oído la palabra creyeron y fue el número de los varones, ¿cómo? No vemos otra vez el 2. ¿Estamos de acuerdo? La palabra de Dios nos muestra que la forma de evangelización del G12 no es enseñada por Dios. ¿Qué nos dice el Señor en su palabra para el que va a ir a predicar? ¿Qué mandato nos dejó el Señor? Ir por todo el mundo a toda criatura. El que creyere. Vemos ahí que hay algo que hable del 12. ¿Podemos estar pensando que este hombre es un siervo de Dios? Ciertamente no, hermanos. Dios nos ayude, ¿verdad? Dice, primero dice que eran, ellos tienen una base que dice que Pablo hizo un equipo de 12 en Éfeso cuando él fue y les impuso las manos para que viniera el Espíritu Santo sobre ellos. La Biblia dice tal cual textual, dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban lenguas y profetizaban, y eran todos como unos 12 hombres. No dice eran 12, dijo eran como unos 12 hombres. Aquí podríamos decir, ¿cuántas hermanas fueron al congreso? Pues como unas 100, por decir. Ajá, pero yo estoy hablando un número exacto. No, es cuando metemos como, no estamos afirmando, como que medio conté y es así. Y sobre esta cita dicen ellos que por eso ellos implementaron el grupo de los 12. En esa página al final, hermanos, dice en la 4, el plan de gobierno del G12 está montado sobre el número 12. Dicen que el modelo que Jesús mismo impuso estando en la tierra al escoger y discipular a 12 hombres, estos a su vez llevaron el evangelio a diferentes comunidades del mundo. Vemos una figurita en la página 4 de un hombre, agarra 12, mi hija lo amplificó en la computadora y dice, mamá, si es uno, luego ese uno tiene alrededor 12, y luego de esos 12 cada uno tiene 12, y así se van reproduciendo. Amén. Yo tengo aquí 4, es esta, hermanas. Ok, es que yo tengo mi hoja y entonces está mal. Está esa figura, hermanos, porque así trabajan. Y no crean que todos los que están, a todos los ocupan para trabajar. Miran al que tiene más carisma, miran de ese grupo que sacaron, miran al que pueden discipular, porque cuando están trabajando no creen que dicen, es que ella me cae bien, vente acá. No, ellos visualizan quién es apto para trabajar y poder jalarlo. Amén. Esta organización siempre se basa en el número 12. Amén. Vamos a estar oyendo el 12, el 12, el 12. Amén. El G12 tiene 4 pasos fundamentales, que es la escalera del éxito. Volvemos a caer en pirámide. Amén. Así, en pirámide. Primer lugar, evangelización. ¿Es esta hoja, hermanas? Evangelización. Ganar. Es el preencuentro.
Después, consolidación, consolidar, encuentros, después entrenamiento, que es discipular, y después envío. Son 4 pasos fundamentales que ellos manejan. El primero, la evangelización, es un preencuentro, es previo al encuentro. En esa evangelización los están preparando y de ahí van a ver quién es apto para poder pasar al segundo punto. Amén. En se maneja, yo no sé quiénes han oído, mi iglesia trabaja con células. ¿Sí hemos oído? Mi iglesia trabaja con células. Estoy en una célula, te invito a la célula, ven a la célula. ¿Sí hemos escuchado? Este hombre es el que implementó las células. Amén. Trabaja por células, viene por células. Ven a la célula. Amén. En ese momento, cuando tienen ese grupo pequeño, les empiezan a hablar de Dios, pero del Dios que ellos creen, del Dios que viene a ser César Castellanos, de la visión que él tiene. Les dan palabra con mentira, viene una mezcla de la palabra de Dios con la mentira, y ellos vienen a escuchar eso y los empiezan a preparar, porque ese preencuentro todavía no son aptos para decir, ya encontré a Jesús. Es un preámbulo que dura aproximadamente un mes o más, dependiendo de cómo se desarrolle esa célula. Amén. Para poder llegar a lo que ya es el encuentro. Amén. En ese se va desarrollando esta célula hasta que alcanza el número 24 personas en sus reuniones, y después se empieza a dividir. ¿Sí? Se empieza a dividir, o sea, sigue la división para seguir cayendo en 12. Amén. Cuando la persona ya es parte de una célula, ahí comienza a recibir las enseñanzas del preencuentro, el cual permitirá preparar el corazón para que logre un verdadero encuentro con Dios. Si yo voy a evangelizar a alguien, hermanos, y le voy a hablar de la palabra de Dios y se está muriendo, ¿le sirve esto para salvarse? Es que, ¿qué crees? Pues tenías que haber ido a la célula, porque todavía te tengo que preparar y después te tengo que llevar al encuentro. Dice el Señor que debemos de creer de todo nuestro corazón, y Él nos escucha. Dice la Biblia, y dijo a Jesús, vamos a ver este ejemplo de lo que Él decía de la muerte, perdón. Si está a punto de morir y yo aplico este modelo del G12 para darle el plan de salvación, no le sirve al que está a punto de morir, porque no tiene tiempo, porque tiene que llevar un proceso para poder encontrar a Dios. Entonces este modelo no le sirve. Pero si vamos a la cruz del Calvario, cuando Jesús estaba crucificado, dice que había un malhechor a su derecha y otro a su izquierda, y uno le decía y el otro dice, ni aún piensas y le sigues diciendo a este hombre, le sigues mostrando, él no hizo nada, nosotros sí merecemos esto, pero él no. ¿Y qué le dice este hombre? Que te acuerdes de mí, ¿verdad? Creyó en Jesús en ese momento y dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Iba a pasar mucho tiempo? Era un instante, porque estaba al borde de la muerte. Y vamos a Biblia, dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Entonces Jesús le dijo, espérate, porque primero te voy a preparar, imagínense, no, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que no hay Biblia, porque ellos tienen su extra unción, su extra Biblia, todo fuera de. Amén. En ninguna, dice, al ver la palabra de Dios vemos que si lo que dice César Castellanos es verdad y que es una nueva visión lo que enseña, entonces Jesús mintió en la cruz al malhechor. Si decimos, esto es bueno lo que dice el G12, entonces Jesús fue mentiroso en la cruz del Calvario con el malhechor. ¿Eso es real? En ninguna manera, hermanos. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Hijo de Dios y tiene la potestad de decir quién sí, quién no. ¿Estamos de acuerdo? A Dios sea la gloria. Amén.
¿Quién se sabe el texto? Juan 3:16. A ver, vamos a repetirlo. Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Amén. Ahí dice lo que tenemos que hacer. El que cree no se pierda, mas tenga. No necesitamos tanta faramaya, ¿verdad? Tanta cosa para aceptar a Cristo. Ahora, hermanos, eso es lo suavecito. Viene la consolidación. A la gente ya se le tiene preparada en la célula. La consolidación es el encuentro. Pero ese encuentro no se da así como estamos aquí. Se da en un lugar apartado. Amén. Le dicen, ya estás apta para el encuentro, ya estás apta para el encuentro. Te vamos a llevar a un lugar apartado donde ni mi esposo, ni mi esposa, ni mi mamá, ni mi hijo, ni mi hija, ni mi padre, ni nadie sabe a dónde nos lleva. Amén. Esos encuentros, hermanos, sirven para lo que ellos tienen su propósito y se basan en donde dice Jesús, ¿verdad? En Juan 4:30 dice, hubieron salido pues de la ciudad y vinieron a él. Ellos toman como base que tienen que salir de la ciudad para tener el encuentro con Jesús. Y dicen, esta es mi base bíblica, tenemos que salir. Por eso te tenemos que llevar a un lugar apartado donde nadie tiene que saber hacia dónde vas. Como si aquí nos llevara el pastor, dijera, quienes van a tener el encuentro con Dios, vengan, están preparados los camiones, nos vamos a ir nada más los que van al encuentro, nadie más. Hermano, ¿pero a dónde es? No se puede decir. Amén. No es necesario tanto eso, hermanos. Dice la Biblia que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás. No habla de preámbulos. Ya vemos el primer punto, vimos consolidación, el segundo punto, pero vamos a ver qué sucede en eso oculto. Si es oculto, ¿es bueno? No, ¿verdad? Como dicen, lo que estás haciendo en lo oscurito, estás haciendo algo mal. Entonces imagínense aquí, ¿qué sucede en los encuentros? El propósito del encuentro no es la evangelización, porque ya se lo dieron en el preencuentro, ¿estamos de acuerdo? Y aparte se certifica, la hermana Isabel, si está en la lista de que estuvo en la célula, vamos a checar. Ah, sí estuvo, entonces sí puede. La hermana otra, ¿estuvo? No está, no puede ir, hermana. Tiene que certificar, porque no pueden que tener gente infiltrada en esos lugares, por todo lo que hacen, amén. ¿Por qué? Porque es necesario. A lo mejor alguien le va a decir, yo no quiero al encuentro, pero le dicen, ¿quieres ministrar? ¿Quieres ser un líder? Dicen ellos, quien no ha sido ministrado no puede ministrar. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver qué es lo que pasa en esos lugares. Amén. Al ver la historia, yo ya no se las voy a decir porque la hermana Noemí ya lo hizo, de Ignacio de Loyola. Amén. Ya nos habló que a partir de que él, ¿verdad?, empieza a trabajar, ese fraile empieza a trabajar, dice que surge la compañía de Jesús, que son los jesuitas. Amén. Y de ahí él, ¿verdad?, implementa los encuentros. Él lo implementa. Volvemos a hacer catolicismo infiltrado en las iglesias. Amén. Él lo implementa, los encuentros. Y hace algo bien interesante. Él dice, vamos a los retiros. Todavía hoy en día en las iglesias católicas se conoce que hay casas de retiro. O sea, eso es real, sigue existiendo, amén, sigue existiendo, amén. Entonces, si este hombre Castellanos dice, es la visión de Dios que me ha dado, y tenemos que hacerlo así, si vamos a la historia, un poco de historia, Ignacio de Loyola fue el primero que empezó a implementar los encuentros, los retiros espirituales, las prácticas espirituales, amén. Y de ahí surgen los jesuitas, pero también alguien más toma esa propuesta, ¿verdad?,
y es, ¿verdad?, el otro hombre que también nos habló nuestra hermana Mimi, y la historia la pueden ustedes leer en casa para que no nos tardemos más, amén. José María Escriba de Balaguer, él también opta por imponer los encuentros, amén, pero este hombre también, y ahí surge el Opus Dei. Volvemos otra vez al catolicismo, y eso está metido a los cristianos, amén. Ahí Ignacio de Loyola y José María Escriba de Balaguer ponen reglas para poder hacer esos encuentros. Una de ellas es el voto de silencio. ¿Qué es el voto de silencio? Que todo lo que, es como si yo les dijera, vamos a hacer voto de silencio, y todo lo que hay aquí, nadie lo comente allá con nadie. Realmente no, hermanos, la Biblia no, nos dice, hablen, vayamos y hablemos las maravillas de Dios. Amén. Entonces ellos implementan eso. Si nosotros decimos, esto está sucediendo en el catolicismo y esto me lo están presentando en las iglesias, ¿se parecen o no se parecen? Se parecen y son iguales. Amén. Son igualitos, pero tenemos que estar alerta, hermanos, alerta para no dejar que venga el enemigo, ¿verdad?, a robar nuestra salvación, porque a veces todo eso que nos agrada en nuestro oído nos hace que nos desviemos. Amén. Todo lo que hizo Jesucristo, vamos a ver cómo se va desarrollando el encuentro. Es un hermetismo total porque nadie sabe a dónde es. Amén. La Biblia dice, Jesús le respondió, es que yo tengo el número 8, hermanas, pero no sé qué página tengan ustedes. La 9, vean, es una más. La 9. Dice, primer punto de hermetismo de la reunión, dice la Biblia, Jesús le respondió, yo manifiestamente he hablado al mundo, yo siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se juntan todos los judíos, y nada he hablado en lo oculto. Si Él nos puso ejemplo, tenemos que seguir con ese ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el hecho de decir nadie tiene que saber, viene ya a pensar que algo está mal. Amén. El secreto, el silencio y lo oculto es una constante en los encuentros. ¿Por qué? Porque cuando yo salga del encuentro, mi esposo no tiene que saber lo que pasó ahí. Y si va mi esposo, porque se paran, mujeres y hombres, ¿no? Mi esposa no tiene que saber lo que pasó ahí. Pero imagínense, si es bendición en nuestra vida algo, ¿no lo vamos a compartir? Claro que sí, pero ellos hacen un voto de silencio. Amén. La Biblia dice, antes quitamos los escondrijos de vergüenza, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por manifestación de la verdad, encomendándonos a nosotros mismos a toda conciencia humana delante de Dios. Todo lo que hagamos tiene que ser conocido de parte de nuestro Dios. Amén. En ese punto de los encuentros hay una incomunicación. Yo me voy a un encuentro o a un lugar así que me invitaron, llevo mi bolsa, ahora ya es muy práctico los celulares, las iPad, la iPod, toda esa tecnología que tenemos a nuestro alcance, y cuando vamos a un lugar que decimos quiero una foto, amén, quiero un recuerdo, pero ahí, hermanos, es un hermetismo total, una incomunicación, porque al llegar ahí a las mujeres les son quitadas sus bolsas para decomisarles celulares, cámaras, todo lo que los pueda comunicar con el exterior, porque es un encuentro de 3 días. Amén. No tienen que tener comunicación con nadie, con nada. En todo ese lugar donde ellos se encuentran, ellos son vigilados para que nadie hable con nadie. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que quieren es poder meter la doctrina que ellos traen. Amén. La Biblia, ¿verdad?, nos sigue mostrando a nosotros, ¿verdad?, que nosotros nada más tenemos que confesar con nuestra boca lo que tenemos que pedirle a Dios que nos perdone. No hay necesidad de nada de eso, amén. En esos 3 días, ¿verdad?, ahí les enseñan a hacer voto de silencio, que nadie sepa. Por eso hoy en día mucha gente que ha salido de ahí ha sido perseguida y está siendo perseguida a causa, ¿verdad?, de que han roto ese voto de silencio por hablar todo lo que está dentro de esos lugares.
Amén. Yo saqué un ejemplo, amén, de lo del voto de silencio, de todo eso, amén. Dice un ex sacerdote satánico, ahora cristiano, de Coatzacoalcos, Veracruz, dice: es difícil saber quién es satánico, porque todos ellos se reúnen en sigilio donde ni su misma familia lo sabe. Cada uno hace un voto de silencio, romperlo te traería graves consecuencias. Nos vamos dando cuenta que todo viene a ocultismo, a hechicería, a todo eso, hermanos. Tenemos que tener cuidado, amén. Hablábamos, ¿verdad?, de Loyola, con los jesuitas, de Balaguer, del Opus Dei. Todo esto se pare, todos esos ejercicios los quieren implementar dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ya están en el encuentro, hay un punto importante, les hacen la regresión. ¿Qué es la regresión, hermanos? Buscando en el diccionario dice retrocesión o acción de volver atrás. Lo ocupan mucho los psicólogos para cuando alguien tiene un problema psicológico, dicen: voy a ir a buscar atrás lo que tú tal vez te está perturbando hoy, y hacen esa regresión. Si han escuchado que dice que hasta luego lo regresan hasta cuando eran niños, cuando hay abusos desde pequeños y sigue el problema ya de adultos, hacen la regresión. Eso lo tiene que hacer un profesional médico. ¿Por qué? Porque él, para lo que está el problema, ayudando. Pero ellos en los encuentros implementan la regresión. ¿Por qué? Porque quieren ver qué es lo que nos ha llevado o les ha llevado a esa gente a ser fracasados en el Evangelio. ¿Por qué no has crecido? Hay que regresarte todo hacia atrás para ver dónde está tu fracaso en el Señor. No hay ninguna parte en la Escritura que nos hable que Jesucristo lo haya hecho. Ni aún con la mujer adúltera lo hizo. ¿Estamos de acuerdo? Le dijo: vamos a regresar toda tu vida atrás. ¿Qué le dijo? Ve y no peques. Amén. Le dijo: 7 maridos has tenido. O sea, le empezó a decir su historia, pero le dijo: a ver, te voy a poner a una regresión. Y en esos lugares es lo que hacen. Tienen gente ya preparada para poder trabajar eso de la regresión. Amén. Dice la psicología en cuanto a la regresión: es un retroceso a estados psicológicos o formas de conductas propias de etapas anteriores a causa de tensiones o conflictos no resueltos. Eso lo ocupa la medicina, pero nosotros no necesitamos de eso para ser salvos. Necesitamos confesar nada más y aceptar a Jesús en nuestro corazón. Algo, hermanos, que también hacen en esa regresión. ¿Por qué pasa? Porque a lo mejor con quien tengo el conflicto ya se murió. Entonces viene hasta la consulta de muertos. ¿Y qué dice la Biblia? Que eso es abominación delante de nuestro Dios. El consultar muertos, hechiceros, es abominación delante de nuestro Dios. Y está la cita ahí, Deuteronomio 18, 9, 12. Cuando hubieres entrado en la tierra de Jehová, en la tierra de Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer algunas abominaciones de aquella gente. No se hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni practicante de adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni fraguador de encantamientos, ni quien pregunte a Pitón, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos. Porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por abominaciones a Jehová tu Dios las has hecho y por estas abominaciones Jehová tu Dios las echó delante de ti. Amén. Ahora, en esa regresión, hermanos, que ellos practican, hay una palabra que yo decía, nunca la había oído, y es el psicodrama. Nos pusimos a buscar la definición y es algo que ocupan los psicólogos, pero como hacer teatro. ¿Qué es esto? Que si yo tengo un conflicto con la hermana y no está, el líder se hace pasar por la persona y le dice: haz de cuenta que soy Petra y todo lo que tengas contra Petra se lo vas a decir ahorita, lo vas a sacar. Ah, pero resulta que, ¿qué crees? Ya se murió, pero yo tengo toda... Ah, no te preocupes, yo soy esa persona. Y arman un drama, una película, algo donde esa persona empieza a sacar
todo lo que trae. Amén. Esta terapia, amén, es para dramatizar el problema, para sacarlo. A veces decimos, saca lo que traes, háblalo, pero le decimos, sácalo ¿para quién? ¿Traes una necesidad? ¿Traes un problema? A Dios, no a alguien, a Dios. Amén. Dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. No vamos a hacer otra cosa. Amén. Esta situación en la página 11, ya es su página 11 de ustedes, porque ya les recorrí, dice, con este tipo de práctica el encuentrista cree que ha tenido un verdadero encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque ya sacó todo, porque ya empezó a sentir como que ahora sí ya conocía a Dios, como que ya lo empecé a conocer. Pero vean qué proceso tan largo, ¿va? Y recordemos algo, dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. No te dice, haz esto para ser libre. Conoce la verdad, que es mi palabra, y vas a ser liberado. Y algo bien importante, amén, el 90% de los encuentristas son cristianos y pastores con muchos años de ministerio. Ni siquiera son gente nueva, son gente que han sido sacadas de su iglesia para imponerles esta forma y después regresen a su iglesia a trabajar con ese modelo. Amén. Dios nos guarde, hermanos, de que podamos tener la visión, no del Señor, para poder discernir lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Porque ¿quién es el que puede liberar? ¿Quién libera a los cautivos? Cristo, hermanos. No podemos ocupar el lugar de Dios. Ni aunque sea el ungido de Dios, como se dice, no podemos utilizar el lugar de Dios. Tenemos que reconocer que solo Dios nos puede liberar. Amén. Ahora, algo bien importante, hermanos. La quiebra, ya van en ese proceso y viene la quiebra de maldiciones. A mí me ha tocado que me han dicho, y apenas nos lo dijeron hace 8 días, y nos dijo un familiar que está yendo a un lugar, no se declara total, o sea que sea del G12, pero habla de quiebra de maldiciones, y nos decía, le decía a mi esposo y a mí, ¿sabes qué? No has roto maldición en tu vida. No has roto esa maldición que está, y qué triste que porque este hombre es primo de mi esposo, y le decía, primo, tienes que romper las maldiciones que hay en ti. ¿Por qué? Porque nuestro abuelo estuvo bajo maldición, y su abuelo era pastor, hermanos, ya está en la presencia de Dios, y dice, nuestro abuelo venía bajo maldición, la heredó a ti, tú se la heredas a tus hijas. Tú te casas, las maldiciones de tu esposa, tus maldiciones, imagínate, pobre de tus hijos. Y yo decía, Señor, esto no, y le decíamos, dice, es que sí, prima, así tiene que ser, tienes que romper esa maldición para ser libre. Y le decía a mi esposo, pero es que Dios ya nos hizo libres en el sacrificio que Él hizo al aceptarle. Y algo bien triste, hermanos, dice, el sacrificio de Jesús no ha sido suficiente para romper esa maldición. Es triste, hermanos, poder escuchar eso. Cuando Él dice eso, volteamos a ver a su esposa, y su esposa ya está así con su mano orando por nosotros, según a lo lejos, porque estaba a lo lejos. Y yo decía, Señor, cúbrenos. Y mi esposo, cúbrenos, Jesucristo, con tu sangre. Ellos no tienen potestad sobre nosotros. Pero, hermanos, ¿quién nos puede liberar? Solo Cristo, hermanos. Pero a veces eso se nos hace agradable, decimos, qué bonito, porque nunca me lo han dicho y qué bonito. Pero no es cierto, hermanos. Dios guarde la hora, hermanos, en que nosotros hagamos oídos atentos a esas cosas. Este hombre me decía, ¿qué crees? Se me hace que hablé de más contigo. Porque ellos tienen un voto de silencio, hermanos, tienen algo que guardan. Dice, se me hace que ya hablé de más. Yo dije, pues, ya ese es su problema de él, y lo que dirá que somos familia, y a lo mejor pues yo nunca me voy a meter ahí, ¿verdad? Pero, hermanos, realmente esta quiebra de maldiciones la hacen para liberar, para que realmente seamos liberados, sean liberados,
sean encontrados ya con el Señor. Y hacen rituales, hermanos, en estas quiebras de maldiciones. La Biblia dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, hermanos. Gloria a Dios, porque ya somos libres. Desde el momento que aceptamos al Señor, dice que somos ya llamados hijos de Dios. Amén. No hay que romper más nada, porque Cristo ya pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Los encuentristas les dan una lista inmensa de pecados, pero inmensa, donde dice: a ver, ¿cuál es tuyo? Ah, pues este. Ah, creo que este. Ah, creo que el otro. ¿Y cuándo lo hiciste? No, pues antes de conocer al Señor. Pero tú márcale, ¿no? Ahí van marcando. Ahí van marcando. Amén. Pero ¿qué dice el Señor? Ellos, hermanos, cuando marcan esas cosas, al final se les hace creer que todo lo que marcaron, Dios ya los perdonó, porque pasaron 3 días, ¿verdad?, para hacerlo. Pero ¿qué dice Dios? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí, y no me acordaré de tus pecados. ¿Por qué? Porque en ese lugar van pastores, van iglesia, ¿y qué dicen? Pero a mí ya me perdonó Cristo. No es cierto, no te ha perdonado. Pero ¿qué dice Dios? Cuando Él nos perdona, Él no se acuerda más de nuestros pecados. Dice: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hermanos, no dejemos que nos digan: es que tu pecado, es que el pecado todavía está sobre ti. Si ya hemos confesado delante de nuestro Dios nuestro pecado, nuestra falta, Dios nos ha perdonado. Amén. Gloria a Dios. El movimiento del G12 nos hace creer que es necesario romper toda maldición generacional para poder tener un encuentro con Dios. Si no rompo maldición generacional, no has tenido un encuentro con Dios. No hay base bíblica para poder decir que eso es real. Amén. Y a veces decimos: ah, se oye bien bonito, ¿no? Porque pues me van a quitar todos los pecados, que a lo mejor a veces, hermanos, como hijos de Dios, a veces creemos que tenemos algo oculto en nuestra vida, que creemos que eso Dios todavía no lo ha perdonado. Pero Dios puede perdonar hasta lo más que creamos que hayamos hecho, lo puede perdonar. Solamente es necesario que le confesemos esa falta y Él nos va a perdonar. Amén. Ahora, hermanos, el ritual que yo les decía, lo hacen de la cruz, de una cruz y una fogata. Si recordamos el tema de la hermana Emma, decía que las cruces, ¿verdad?, eran practicadas en el ocultismo. Incluso tiene su parrafito la hermana allí en Babilonia. Amén. Es señal de ocultismo las cruces. Pues ellos lo que hacen, y les puse la figura ahí en su hoja, hermanos, porque lo que hacen es, les dicen: toma papelitos, apunta tus pecados, toma tu martillo y tu clavo y lo clavas en esa cruz. Ah, que soy mentiroso, ya lo puse mentiroso, lo clavé. Que soy adúltero, soy adúltero, lo clavé. Que soy esto, ahí lo clavé. Y clavan todos en una cruz todos sus pecados. Después queman. ¿Y qué les dicen? Ah, ya te perdonó Dios. ¿Así dice la palabra de nuestro Dios? No. Amén. Todo esto, hermano, viene a raíz de que ellos vienen a implementar. Por eso imponen manos, porque es transmisión ¿de qué? De demonios. Van a transmitir su visión de ellos, su espíritu que ellos tienen, y por eso cuando salen fascinados con todo lo que recibieron ahí. Amén. Hacen algo también, en mojarle los labios con vino. ¿Para qué? Para darles el espíritu de la borrachera. Y podríamos decir ahorita: ¿cuál espíritu de la borrachera? Y ellos dicen que Jesús, que los discípulos de Jesús, cuando estaban en el aposento alto, los 120, les fue dado el espíritu de la borrachera, porque aún fueron señal a los incrédulos de decir: estos están borrachos. Entonces ahí les fue dado el espíritu de la borrachera. Pero si vamos a la palabra de nuestro Dios, no es así. ¿Por qué? Porque cuando la gente pensaba, decía: ¿qué pasa? ¿Ellos están borrachos o qué? Que le dicen: no puede ser, porque es la hora
tercera, apenas es temprano, no pueden estar así. Y por eso se levanta Pedro para dar el mensaje. Amén. Entonces él aclaró que no era que estaban borrachos, era el espíritu que había venido sobre ellos y se había manifestado. Ese espíritu que Dios les había dicho que no salieran de Jerusalén hasta que fueran llenos del Espíritu de Dios. Amén. Pero ellos que acomodan la palabra a lo que ellos creen. ¿Y qué dicen? Es para darte el espíritu de borrachera, el espíritu de la visión. Pero no es cierto. Amén. Cuando clavan todo eso y hacen todo ese ritual, ellos ya les dicen, ¿verdad? En una literatura yo veía que lo quemaban, en otra decía que al quemarlo lo dejaban, los líderes veían los papelitos. Ah, la hermana Isabel es esto. Ah, la hermana tal es esto. Ah, ¿por qué? Porque todo eso que ahí pusimos, cuando nos queremos salir, hermanas, usted se va, yo le digo que usted hizo esto y esto y esto. Si usted así, son formas de amenaza. Amén. Realmente, hermanos, el Señor no nos amenaza. Te perdono y sígueme obedeciendo. Amén. Ve en obediencia a mí. En una literatura leía, hermanos, que dice que después les ponen una cruz. Al otro día de que hacen el ritual aparece la cruz con otros papelitos. Ah, la hermana Isabel, la hermana Georgina, ya le fue perdonado todo. Todo lo que pusiste ya te fue perdonado. Y ellos se sienten realizados al poder leer ese papelito donde un hombre escribió que ya había sido perdonado sus pecados. Hay mucha información de esto, hermano. Y realmente Dios guarde la hora en que nosotros podamos, ¿verdad? Que Dios guarde la hora en que no hayamos puesto nuestro oído a escuchar esas vanas palabrerías. Dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. No dice te voy a romper tus maldiciones, nada, hermanos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivifico juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Amén. Dios perdona todos nuestros pecados. Amén. Dios no necesita romper maldiciones, ni hacer rituales, ni nada. Todos esos rituales vienen a lo que nos habían explicado en el catolicismo y viene a caer que eso está metido en nuestras iglesias disfrazado de apariencia de piedad, pero no es así. Es el enemigo, viene, ¿verdad? Porque está preparando el camino para el anticristo, para que venga el nuevo orden mundial, una sola religión, un solo gobierno, una sola economía. Amén. Pero al pueblo de Dios, cuando venga eso, tenemos que estar preparados porque Cristo viene pronto. Amén. Gloria a Dios. Después de eso, hermanos, sigue el entrenamiento. Los discipulan ya fuera ya que hicieron todos sus rituales, nadie lo sabe. Salen y son discipulados. ¿Para qué? Para que esa persona que ya aceptó todo eso pueda salir a buscar 12 gentes, 12 células, para empezar otra vez a darle la vuelta a todo esto. Amén. Después es el envío. Asumen el liderazgo para poder salir. Y es la gente que realmente ha podido aceptar toda esa teoría, todo, para poder aceptar esa herejía, hermanos. Dice la Biblia, Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Leamos, hermanos, la última hoja. Vamos a leer Efesios 4, 14, 15. Vamos a leerlo todos juntos, hermano, para que grabemos en nuestra mente esta palabra. Dice que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. No escuchemos, hermanos, no vayamos. El hecho, hermanos, de hasta ir a un lugar donde se practica eso, ya sabemos todo el ritual que hace toda esa gente. ¿Qué va a pasar? Todos esos demonios se nos van a pasar, hermanos. Amén. ¿Queremos guardar nuestra vida para Cristo?
Hagámoslo, hermanos, para que Dios nos ayude, porque de acuerdo a la palabra de Dios, la herejía de este hombre del G12 no va de acuerdo a que nosotros lo llevemos en nuestras iglesias. Como decía el hermano Toño, puede que haya gente infiltrada aquí en nuestra iglesia, puede, hermanos. Yo platicaba con una hermana ahí en el negocio y me decía, yo le decía del G12 y me decía, ¿qué crees? No había puesto atención, pero voy a poner atención. Pasó un mes y me dice, en mi iglesia, hasta atrás, hay una hoja donde nos invitan a participar en células y dice G12. No les avisan a toda la congregación. No todos vamos y miramos los recados. Va y mira el recado es el que a lo mejor le interesa, ¿estamos de acuerdo? El que quiere hacer algo. ¿Y qué dice? Ese es el que va a poder servir para este momento. Dice la Biblia, y aquí yo vengo presto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. ¿Cuántos le podemos decir al Señor? Sí, ven Señor Jesús. ¿Cuántos queremos decirle al Señor? Y Dios nos guarde, hermanos, y yo de verdad les invito, hermanos, que no echemos en saco roto todo lo que estamos aprendiendo y podamos leerlo en casa. Vienen más citas ahí, hermanos, que podemos buscar y con calma en casa leerlos y podamos visualizar, ver, no visualizar de un sueño, visualizar y ver, no es de Dios, esta persona no es de Dios, esta persona hay que darle el mensaje y mostrarles, hermanos. A mí me decía una persona, no puedes avergonzar esas doctrinas porque qué tal si estás equivocada, pero si la palabra me está diciendo, hermanos, tenemos que hablar. Si estamos viendo que está en el error, tenemos que hablar, no tenemos que callarnos. Hay gente que dice, no critiques al pastor de tal, no hables de tal congregación. Se sienten lastimados porque a lo mejor sus seres queridos están allá, hermanos, pero realmente tenemos que hablar porque la palabra de Dios nos lo manda, hermanos, porque hay error. Amén. Está todo llegando del Vaticano, se está armando todo el rompecabezas y la única pieza que faltaría sería que se manifestara el hombre de mentira, que es Satanás. Amén. Dios les bendiga, hermanas, y que pues sigan recibiendo bendición. Amén.